Bienvenidos a WM Technic. Aprende y diviértete de la manera más fácil. Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Walter y en esta tercera parte del curso básico de AutoCAD en 2D estaremos viendo algunas herramientas más de modificación. Bueno, para dar un paneo general de lo que estaremos viendo, les comento. Vamos a analizar lo que es el comando Fillet, que se encuentra aquí en el menú de herramientas que está en la parte superior. Vamos a comenzar entonces con la herramienta Fillet, Chamfer, Blend. Luego veremos el comando Array, que también se divide en tres, que es Array rectangular, Array Path y Array polar. Luego veremos las herramientas llamadas Offset y algunas más que son sumamente necesarias a la hora de modificar, como el Break. Y bien, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo si surge alguna más. Comenzamos analizando, como dijimos, estas tres: Fillet, Chamfer y Blend. Son herramientas sencillas de utilizar y a la hora de aplicarlas son muy útiles. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a trazar un par de líneas. Seleccionamos aquí en el menú de herramientas, en la parte superior de la pantalla, el comando Line. Vamos a darle una medida específica para poder trabajar con un poco más de parámetros. Arbitrariamente selecciono cualquier punto. Recuerden que con la tecla F8 lo pongo en forma rectangular o ortogonal. Bien, ahí lo activé. Como dije, le voy a dar una medida, le voy a dar arbitrariamente un valor 1000, que en este caso es 1000 unidades de dibujo. Se coloca hacia el lado que coloqué el mouse, como ya lo habíamos explicado antes. Ahora sí coloco hacia abajo y especifico nuevamente 1000. Se vuelve a realizar. Y bueno, así sucesivamente para las partes que yo especifique se va a volver a trazar. Cierro el comando con el botón derecho del mouse, como ya lo tengo seteado, y empiezo a utilizar el comando Fillet. Bueno, selecciono el comando de aquí del menú de herramientas y como ven, aquí abajo me está pidiendo que seleccione algunos parámetros y especifique algunos parámetros que son necesarios para poder utilizarlo. En este caso voy a darle un radio con la tecla R, activo. Me pide que ingrese el radio. Vamos a darle un valor simulado de 100, que es relativo a las proporciones de la línea que hice. Le doy Enter. Ahí me asumió el valor y me pide que seleccione aquí abajo el primer objeto. Toco una de las líneas, ¿sí? Ahora me dice que seleccione el segundo objeto, que va a estar en función de esto que quiero lograr. Selecciono esta otra línea y como verán me generó un radio de curvatura en la intersección de las dos líneas, ¿sí? Básicamente es esto lo que quiero lograr con este comando: poder lograr en los encuentros de dos líneas rectas o de algún otro elemento un radio de curvatura que puede estar definido o no, depende de lo que quiera lograr con el dibujo. Bueno, no vamos a profundizar demasiado en esto para que puedan tener el concepto básico, como bien es el fin de este curso, y vamos a ir avanzando con los siguientes comandos para poder ir tomando noción de para qué sirve cada uno. Voy a borrar este radio de curvatura que me generó aquí, ¿sí? Con la letra E, Erase, lo selecciono, doy Enter con botón derecho del mouse y bueno, me lo borra. Vamos a pasar al siguiente. Comando Chamfer. Este comando, ahí lo acabo de seleccionar. Como dijimos antes, me genera un chaflán entre una línea y otra o entre dos objetos, como ya lo habíamos especificado para el comando anterior. Vamos a ver, como dijimos recién, algunas funciones básicas de cada uno. En este caso,
con la letra D, ¿sí? Como especifica en el menú, que me habilita abajo, toco la letra D, me dice que elija la primer distancia del chaflán. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la distancia que va a tener en uno de los catetos, ¿sí? del, el- del chanflán en sí, ¿no? Para este caso vamos a darle un poco más de 100, vamos a darle 200, para que sea un poquito más grande que el radio de curvatura anterior, para que sea más visible. Ahora me dice que elija la distancia que va a tener el otro cateto del chaflán. ¿Sí? Yo podría ponerlo desigual, podría ponerle 100, podría ponerle 50, 300 o cualquier valor. Pero bueno, como yo quiero que me genere un chaflán a 45 grados entre estas dos líneas, le voy a agregar 200 también. ¿Sí? Si yo toco el Enter sin especificar, ya me asume por defecto de que es 200 igual que el primero. Pero bueno, en este caso lo especifiqué para mostrarlo. Bueno, me está pidiendo que seleccione nuevamente, como en el caso anterior, la primera línea, ¿sí? Y que ya está seleccionada. Y ahora selecciono la segunda, como también me está especificando. Bien, como verán, este chaflán es el doble del tamaño del radio de curvatura que me había generado el comando anterior fillet. Esto es debido a que le puse 200 en vez de 100. Bien, esto básicamente es para lograr simplemente esto que estoy logrando en este momento. No hay otra necesidad. Básicamente es simple, pero a la hora de dibujar es muy útil. Ya veremos más adelante en otras etapas del curso, con algunos ejemplos, cómo se utiliza y cómo ahorra tiempo en el ciclo de dibujo rápido, cuando uno está ya bastante ducho en el sentido de conocer todos los comandos y quiere obtener velocidad a la hora de producción. Bueno, lo borramos, ¿sí? Y vamos a saltar a la tercera parte de este bloque de comandos, como ya dijimos, que es el comando blend. Antes de seleccionarlo, voy a trazar otra línea para mostrar, ¿sí? La trazo arbitrariamente aquí arriba, para mostrar y que ustedes se queden con una idea clara de qué es la función que cumple el comando blend. El comando blend no hace más ni menos que unir entre dos objetos, ¿sí? Con curvas. O sea, lo une en el sentido de dibujo con curvas. Esa es toda la función que produce. Bueno, lo selecciono. Me dice que seleccione el primer objeto a unir y que seleccione el segundo objeto a unir. Bien, como verán, como estaba a 90 grados y como las distancias entre uno y el otro eran iguales, me generó un radio muy parecido al que hice con el comando que utilizamos al principio, que es el comando fillet. Pero bueno, ahora no es el comando que estoy utilizando, es el comando blend. Lo voy a borrar a esta unión que me generó aquí y voy a utilizar nuevamente el comando para unir estas otras dos. Toco la primera, toco la segunda y ahí pueden ver claramente cuál es la diferencia entre el primer comando que vimos, que es el comando fillet, y el comando blend. Bien, esto a la hora de dibujar no es muy utilizado, pero sí es útil para poder vincular o generar definiciones entre dos elementos que pueden ser elementos que están hechos en forma manual en un taller, o no necesariamente tiene que ser una medida específica, pero que sí a la hora de expresarlo en el dibujo tienen que estar definidos. Básicamente no quiero profundizar demasiado en todos los otros atributos que se pueden colocar dentro de estos comandos, para que puedan tener una idea clara y básica, que es el fin de este curso, como bien dijimos, de la utilización de estos tres comandos. Vamos a seguir ahora con los comandos array, que me interesa mucho que los sepan utilizar. Ya van a ver más adelante
en alguno de los ejemplos que vamos a realizar de dibujo, en donde vamos a ir utilizando todo este tipo de elementos que estamos aprendiendo en estas 3 primeras etapas del curso. Bien, borramos todo esto con comando erase para limpiar la pantalla y así vamos a poder arrancar con el comando array. Para hacer algo más visual, voy a tomar un círculo, voy a seleccionar el comando círculo, me voy a parar por aquí abajo y le voy a dar un radio de 150, más o menos, para que cuando haga el comando no me cubra demasiado la pantalla. Bien, arrancamos con el primero, que es el array rectangular. Este comando que acabo de seleccionar acá arriba en el menú de herramientas ya tiene predefinido algunos parámetros, ¿sí? O sea que ahora me está pidiendo que seleccione el objeto. Lo voy a hacer, ¿sí? Ya lo seleccioné, doy Enter y como verán me generó un bloque ya predefinido y me abrió acá arriba en el menú de herramientas un cuadro nuevo. Este cuadro, ¿sí?, es el que yo puedo modificar para cambiar las funciones o las medidas y cantidad de ítems que se me generan en este comando array, que es básicamente para esto. Tiene infinidad de utilidades a la hora de dibujo y bueno, no hace falta que ahora entre en detalles con las explicaciones porque no es la misión de este curso, pero sí que lo aprenden a utilizar correctamente. Bien, aquí arriba van a ver algunas de las propiedades básicas. Vuelvo a insistir, no voy a profundizar demasiado para que no genere algún tipo de confusión, pero verán que hay un valor 4 que especifica la cantidad de columnas, un valor 3 que especifica la cantidad de renglones, las distancias entre columnas, que es 450, y también la distancia entre renglones 450, y la distancia total entre el centro de los objetos, tanto para las columnas como para los renglones. Estos son valores totalmente editables. Por ejemplo, si yo quisiera que en vez de tener 4 columnas tuviese 3, bien, coloco acá el número 3, doy Enter, y verán que me cambió el dibujo y me puso 3 columnas. Al igual para los renglones, si en vez de tener 3 quisiera que tenga 4 o 5, le doy 5. Bien, acá se me fue fuera de la pantalla, que es lo que temía. Le puedo poner 2 para que se vea el ejemplo. Y así sucesivamente. Vamos a dejar un valor como tenía de 4 y 3 para que ustedes puedan tener un dibujo que cubra una determinada zona de pantalla y se pueda ver las otras cosas que queremos mostrar. Por ejemplo, si quisiera que la distancia entre columnas sea menos o más, lo puedo cambiar desde aquí. Le pongo, por ejemplo, 200. ¿Sí? O podría ponerle 300 para que no se me encimen, ya que el radio de cada círculo tiene 150. Entonces quedaría en tangente los círculos tocándose entre sí y no se encimaría entre uno y otro, sino quedarían al límite entre una línea y la otra. Y puedo hacer lo mismo para los renglones, ¿sí? Bien, ahí verían un bloque compacto generado con un solo círculo de 4 columnas y 3 renglones con una distancia entre centros entre cada uno de 300. Esto es un bloque entero, ¿sí?, que lo puedo más adelante editar y hacer que se genere un solo elemento o por separado cada elemento y no que se vea como un solo bloque, pero en este momento lo vamos a dejar así unido porque no tiene sentido que especifiquemos otras cosas más que la utilización del comando. Aquí arriba hay un botón que es para cerrar este cuadro de diálogo, o si no simplemente con Escape se me va a cerrar. Pero bueno, vamos a utilizar la función y cerramos el cuadro de diálogo como corresponde. Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar este bloque, vamos a hacer lo mismo para los siguientes comandos del bloque de array. Por ejemplo, supongamos que
vamos a utilizar el mismo círculo, un círculo de radio 150. ¿Y cuál es la función del comando ArrayPath? El comando patArray o ArrayPath, patArray lo van a ver aquí en el cuadro de herramientas. La función es que me genera una cierta cantidad de ítem siguiendo una ruta, como bien lo dice la palabra path, siguiendo una ruta específica que yo haya predeterminado antes. Por ejemplo, vamos a trazar un arco con el método de los 3 puntos que está seleccionado ahí, que vaya, por ejemplo, desde el centro de este círculo, le doy un punto y que llegue hasta aquí, hasta esta zona de la pantalla. Bien. Ahora selecciono el comando ArrayPath. ¿Sí? Selecciono el comando, me dice que seleccione el objeto, ¿sí? Le doy Enter con el botón derecho, me dice que seleccione, si quiero seleccionar más objetos lo puedo hacer, ¿no? Pero en este caso me interesa seleccionar esto solo. Me dice que seleccione el camino, la curva o lo que voy a especificar como camino de seguimiento y voy a seleccionar este arco que tracé exclusivamente para esto. Bien, nuevamente se me abre en la parte superior de la pantalla, en el menú de herramientas, se me abre un cuadro relacionado a este comando, que es el ArrayPath. ¿Sí? También es un solo bloque. Si yo lo selecciono, están todos los círculos unidos como si fueran un bloque. Y como verán, dentro del menú nuevo que se me abrió aquí arriba, tengo varios sectores editables. Por ejemplo, en este caso, en forma predeterminada, me selecciona un solo renglón. Me genera un solo renglón, perdón. Pero si quisiera, pudiera especificar que sean 3, o 2, o lo que sea. Bueno, voy a poner 3 para mostrar y verán que se multiplica, ¿sí? Si pongo 2 también se generan 2. Se multiplica o se edita y me pone la cantidad de renglones que yo quisiera que tenga esa multiplicación de elementos. Bueno, vamos a dejar uno para que se pueda ver claramente lo que quiero mostrar. También puedo seleccionar la cantidad de distancia entre ítem. En este caso tengo especificado, ¿sí?, que es 450. Igual también puedo seleccionar, como anteriormente vimos, la distancia entre renglones. Pero bueno, vamos a ver la distancia entre ítem, que aquí está especificado en 450. Si le pongo 300, verán que no solo se me achicó la distancia entre cada círculo, sino que se me agregó más ítems, que antes tenía 6, ahora tengo 9, ¿sí?, para cubrir todo el camino este que especifiqué yo, que quería que siguiera la multiplicación de elementos. En el caso que quisiera tener más renglones, ¿sí?, por ejemplo 2, y quisiera que estén pegados, bueno, pondría la distancia también 300, ¿sí?, y ahí tendría todos los elementos pegados en el sentido de renglones. Están separados aquí arriba porque, bueno, aumentó el arco que genera este seguimiento, entonces tendría que aumentar el tamaño de los círculos para que estén pegados. Bueno, básicamente la función de este comando es este. Puede ser un arco, puede ser otro elemento que yo elija como camino, también me lo va a seguir, puede ser una línea, pueden ser varias cosas. También puedo cerrar este cuadro desde aquí arriba, lo puedo hacer con la tecla Escape. Bueno, vamos a cerrarlo correctamente desde aquí. Volvemos al menú normal de herramientas, borro nuevamente esto y vamos a saltar al comando Array Polar o Polar Array, ¿sí? Para este caso vamos a volver a dibujar un círculo. Lo voy a hacer en cualquier parte de la pantalla, ¿sí?, en este caso aquí. Vamos a darle 200 de radio, por decir algo. Y voy a abrir el comando seleccionándolo desde acá arriba, ¿sí?, Array Polar. Bien, lo primero que me pide es que seleccione el objeto a multiplicar. Selecciono el objeto, le doy Enter con el botón derecho
y me dice que seleccione el centro. Como bien dice la palabra, es un array polar, o sea que va a tener una forma de círculo la multiplicación, ¿sí? Y en donde yo voy a poder especificar varios ítems que ahora vamos a ver cuando se me abre el menú. Me dice que seleccione el centro, o en este caso el epicentro, en donde se va a generar esta multiplicación. Bien, doy arbitrariamente cualquier punto. Acá me lo marca con una línea punteada, un punto paralelo al eje. Lo toco y como verán me generó una multiplicación de elementos en base a este epicentro. Nuevamente se me abrió, ¿sí?, aquí arriba un nuevo menú que está relacionado al comando array polar. Igual que los demás array, seguimos teniendo las mismas funciones, ¿sí? La cantidad de ítem, la cantidad de renglones, las distancias entre ítems, las distancias entre renglones. Supongamos que yo quisiera que, no sé, la distancia entre los ítems disminuya. En vez de ser 60, en este caso, le pongo 30. ¿Sí? Bien. Esta distancia me arrastra a que, como mantengo la cantidad de ítem, me baje la cantidad de ángulo, ¿sí?, como especifica aquí abajo, que va a cubrir este array, ¿sí? Vamos a suponer que ahora quiero cambiar el ángulo, quiero que esté en los 360 grados. Bueno, vamos a volver a la distancia de 60 que tenía anteriormente, que multiplicado por la cantidad de ítem me da los 360 grados, ¿sí? También puedo cambiar la cantidad de renglones, también puedo cambiar la distancia entre los renglones, puedo generar las mismas cosas. Vamos a probarlo. Bien, en vez de ser un renglón, que sean dos. Verán, si bien no se ve aquí bien en la pantalla, voy a achicar un poco la visualización. Con la ruedita del mouse lo puedo hacer. Me generó renglones más hacia afuera, ¿sí? Si se lo quito nuevamente, o si lo agrego, puedo agregar uno más, pongo 3, ¿sí? Van a ver que me va a seguir agregando renglones. Puedo cambiar la cantidad de ítem y poner que sean, no sé, 20 ítems, ¿sí? Bien, puedo generar la cantidad de cosas o parámetros que quiera especificar dentro de este comando, dentro de la necesidad de mi dibujo. Este comando de array polar es muy útil, muy útil a la hora de dibujar elementos como por ejemplo perforaciones estándares o cosas que son relativas a la parte mecánica o también a los dibujos arquitectónicos, en donde tengo que repetir todos los arrays, ¿no? El polar y el rectangular son muy útiles a la hora de poder disminuir los tiempos en donde quiero generar algún tipo de secuencia repetitiva y que sea a través de algún tipo de patrón. Bueno, no voy a especificar más cosas porque yo veo que son ya demasiados conceptos y me gustaría que los practiquen. Como bien dijimos, ya vamos a ir generando algún ejemplo en algunas de las etapas del curso, en donde vamos a poner en función todos los elementos que estamos aprendiendo y de esta forma poder darle un ejemplo práctico en donde apliquemos, no sé si todos o la gran parte, la gran mayoría de los conceptos que hemos tomado hasta ahora. Tengo el botón de cerrar también aquí arriba, ¿sí? Lo borro. Bueno, está de más decir, es un solo elemento, como ya dijimos antes, que tiene todo unido como si fuese un bloque. Lo puedo borrar todo tocando en cualquier parte, se borra completamente. Me voy a poner nuevamente en el mismo zoom que estaba anteriormente para poder seguir mostrando los otros ejemplos. Y vamos por último, como ya habíamos comentado cuando arrancamos este curso, a una herramienta de edición que es muy utilizada, muy utilizada, que es
el comando offset, ¿sí? El comando offset es una herramienta que se utiliza mucho y que también es muy práctica, si bien se puede obviar utilizando otros métodos de dibujo. Yo diría de que la ideal es esta para utilizarla a la hora de definir ciertas cuestiones. Y bueno, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, si quisiera tener dibujar el corte de un caño, ¿sí? Agarro el comando círculo, elijo un centro, ¿sí? Le doy un radio de 400, cambio la escala para que se vea. Bien, ahí me puse una escala de visualización de pantalla que me permite tener el círculo en un tamaño visual óptimo. Y bien, vamos al comando offset. Selecciono aquí arriba el comando offset, ¿sí? Me dice que elija la distancia en donde va a ser copiada esta línea. Podría ser un círculo o podría ser cualquier cosa. Ya vamos a mostrar con otros elementos que funciona de la misma manera. Me dice que seleccione la distancia. Supongamos que este caño, ¿sí?, que tiene un radio exterior, por decir así, podría ser interior, pero vamos a seleccionar o vamos a mencionar para este caso lo que querramos, que en este caso suponemos que es el diámetro exterior, de que tiene un espesor de pared de 25. Para no estar sacando las cuentas, podría ser 25, o podría ser 14,3 o 33,2, cualquier valor, ¿no? Vamos a darle un valor extraño, 33,2. Bien, se selecciono la distancia, abajo la coloco con el teclado, le doy a Enter. Ahora me pide que seleccione el objeto a copiar. Toco el objeto y me dice que especifique el lado, ¿sí?, en donde va a ser copiado a la distancia que ya especifiqué, que es de 33,2. Bien, yo como dije que era el diámetro exterior, lo dije adrede para poder definir de qué lado me conviene en este caso, o que sea necesario que esté, que sea del lado interno, ya que el diámetro anterior es el diámetro exterior, el espesor de pared sería 33,2, yo tendría que pararme del lado interno para que me quede dibujado el caño con el espesor. Bien, selecciono, pico dentro del círculo y como ven se me duplicó la línea, ¿sí?, se me generó una doble línea a 33,2 de distancia. Esto puede funcionar para cualquier cosa. Selecciono un arco, por ejemplo, lo trazo aquí. Ahora selecciono el comando offset, ¿sí? Le doy enter para que me mantenga la distancia anterior, que ya lo hace por defecto. Toco la línea, o el arco en este caso, y me paro del lado que quiero que lo copie. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, lo hago así. Lo puedo hacer con una línea también. Selecciono la línea, la trazo, selecciono el comando offset, mantengo la distancia con enter o botón derecho, selecciono la línea, me paro de un lado o del otro, ¿sí?, y lo hace. Perfecto. Bien, parece algo muy sencillo a la hora de aprenderlo y de poder empezar a utilizarlo, pero sí les puedo asegurar de que también es muy útil. Y bueno, vamos finalizando, por decir así, esta tercera etapa del curso con un cierre de un comando de edición muy útil que, si bien está descolgado del bloque de funciones que hemos estado viendo, pero en este caso lo quiero comentar porque es muy útil, como ya les dije, que es el comando break, ¿sí?, que sirve para interrumpir algún elemento que ya esté creado, ¿sí?, tocando dos puntos. Lo voy a seleccionar desde aquí, break, y por ejemplo si quisiera interrumpir este arco, ¿sí?, toco en cualquier parte del arco, me paro en otro sector, toco y se interrumpe. O por ejemplo quisiera interrumpir el círculo más chico de este supuesto caño, nuevamente con botón derecho del mouse o con enter, o vuelvo a seleccionar el comando break, o lo escribo, o como ya dijimos anteriormente, también existen formas de sacarlo en forma automáticamente con un par de letras. En este caso
con la B larga y la R estaría activando el comando break. Pero bueno, estamos utilizando funciones desde el menú de herramienta y bueno, seguimos utilizando este método. A la hora de poder ser más práctico, más rápido, conviene de que se aprendan todas las funciones, digamos, en forma rápida, que son con teclas. Entonces podemos tocar la tecla desde el teclado y con la barra espaciadora, que también funciona como un enter, lo estamos activando y luego con el botón derecho lo estamos repitiendo en el caso que haga falta. Bien, como dijimos, habíamos activado el comando break, toco cualquier parte del círculo, me paro más allá, hacia la izquierda, toco otra vez y como verán se me interrumpe. Bueno, ya hemos aprendido bastantes cosas por esta etapa, espero que les haya servido y no se olviden de practicarlos, de generar alguna especie de libreta con las anotaciones en donde van anotando cosas puntuales, un listado de comandos, eh, digamos anotaciones con respecto a los parámetros. No tengan miedo de interiorizarse ustedes mismos y entrar al menú en donde están las ayudas de este software y ahí van a poder encontrar algún otro tipo de ejemplos o de explicaciones que por ahí también le van a ir ayudando a entender un poco más esto que estamos viendo. Bueno amigos, será hasta la próxima. Espero que en el próximo bloque de este curso básico de AutoCAD en 2D estemos viendo algún tipo de ejemplo. Y bueno, les agradezco por ahora. Hasta la próxima.